Donald Trump acaba de decir públicamente que es momento de comprar acciones. Y eso ha vuelto a encender una pregunta muy incómoda en Wall Street. ¿Estamos viendo una escena real de oportunidad o simplemente otro intento político de influir en los mercados financieros? Porque sí, Trump dijo literalmente, será mejor que salgas a comprar acciones ahora mismo. Y claro, el mercado reaccionó. Las bolsas subieron, Bitcoin también se disparó y muchísimos inversores empezaron a preguntarse si realmente estamos ante el inicio de otro rally enorme o si simplemente estamos viendo cómo la política y los mercados están cada vez más mezclados. Y ojo, porque esta no es la primera vez que ocurre. Trump ya había hecho comentarios similares sobre la economía, sobre la Reserva Federal, sobre tipos de interés e incluso indirectamente sobre criptomonedas. Así que hoy vamos a analizar qué hay detrás de todo esto. Vamos a hablar de por qué Trump recomendaría comprar acciones, qué pasó cuando empezó a mostrarse mucho más favorable con Bitcoin y las criptomonedas, y también vamos a ver la parte crítica que casi nadie menciona cuando un presidente prácticamente empieza a actuar como un influencer financiero. Porque sinceramente eso tiene muchas más implicaciones de las que parece. Todo empezó durante una conferencia donde Trump hablaba sobre acuerdos comerciales y perspectivas económicas para Estados Unidos. En medio del discurso soltó esta frase que rápidamente se volvió viral. You better go out and buy stock now. Let me tell you, this country will be like a rocket ship that goes straight up. Será mejor que salgas a comprar acciones ahora. Y además añadió que la economía estadounidense sería como un cohete hacia arriba. Y claro, eso no fue casualidad. Trump siempre ha tenido una relación muy especial con Wall Street. De hecho, históricamente ha usado el comportamiento del mercado como una especie de marcador político personal. Cuando la bolsa sube, Trump lo interpreta como prueba de que sus políticas funcionan. Y honestamente esto ya lo vimos durante su primera etapa política. Cada vez que el S&P 500 subía o el Nasdaq marcaba máximos, inmediatamente aparecían mensajes celebrando la fortaleza económica. Pero ahora el contexto es mucho más delicado, porque hoy los mercados son extremadamente sensibles a cualquier declaración política. Estamos en un entorno donde la inflación sigue siendo una preocupación, donde los tipos de interés todavía pesan sobre la economía, donde existe incertidumbre geopolítica, tensiones comerciales y además valoraciones bastante exigentes en muchas empresas tecnológicas. Es decir, el mercado ya está nervioso de por sí. Y cuando alguien como Trump aparece diciendo públicamente compra acciones, eso tiene un impacto psicológico enorme, porque aunque técnicamente no esté dando asesoramiento financiero, la realidad es que millones de personas escuchan sus palabras y reaccionan emocionalmente. Algunos inversores ven optimismo, otros ven una oportunidad y otros directamente sienten FOMO, miedo a quedarse fuera si realmente ven una subida fuerte. Aquí es donde aparece una cuestión bastante interesante. ¿Por qué Trump quiere un mercado fuerte? Bueno, hay varias razones. La primera es política. Un mercado alcista genera sensación de prosperidad. Aunque la economía real no siempre vaya igual de bien, una bolsa fuerte crea titulares positivos. La mayoría de personas no analiza márgenes empresariales, deuda corporativa o productividad económica. La gente escucha que Wall Street sube y automáticamente asocia eso con éxito económico. La segunda razón es psicológica y económica al mismo tiempo. Cuando las bolsas suben, muchas personas sienten que tienen más dinero. Es lo que se conoce como efecto riqueza. Si tu cartera de inversión sube, si tus fondos de pensiones suben o si las acciones tecnológicas están disparadas, tiendes a consumir más y eso ayuda a mantener la economía funcionando. Pero hay una tercera razón mucho más delicada. Trump entiende perfectamente cómo mover narrativas y también entiende perfectamente que hoy los mercados reaccionan muchísimo a las expectativas, muchas veces más que a los datos reales. Y esto crea algo bastante peligroso. Mercados extremadamente dependientes de titulares políticos. Literalmente hemos visto situaciones donde un comentario sobre aranceles hunde la bolsa en cuestión de horas y luego otro comentario más optimista provoca un rebote enorme. Es un mercado que vive reaccionando constantemente al discurso político. Y eso favorece muchísimo el trading emocional. El problema es que el inversor promedio suele salir mal parado cuando entra en esa dinámica.
Porque invertir basándose en declaraciones políticas normalmente significa perseguir movimientos de corto plazo sin entender realmente el riesgo que existe detrás. Aquí es donde entra la comparación con las criptomonedas. Porque algo muy parecido ocurrió con Bitcoin. Durante años Trump fue bastante crítico con las criptomonedas. Incluso llegó a decir que Bitcoin parecía una estafa y que no le gustaba la idea de competir contra el dólar. Pero en los últimos tiempos el discurso cambió muchísimo. Empezó a mostrarse bastante más abierto al ecosistema cripto, especialmente en un contexto donde muchos votantes jóvenes y empresarios tecnológicos tienen exposición a Bitcoin y activos digitales. Y curiosamente, cada vez que aumentaba el optimismo político y el discurso pro mercado, Bitcoin reaccionaba con muchísima fuerza. Eso tiene sentido cuando entiendes cómo funcionan los activos de riesgo. Cuando los inversores creen que puede haber menos regulación, tipos de interés más bajos o políticas más favorables para los mercados, automáticamente aumenta el apetito por riesgo. Y ahí entran las tecnológicas, el Nasdaq y por supuesto Bitcoin. Porque Bitcoin funciona muchísimo por liquidez y expectativas. Si los inversores creen que habrá más dinero entrando al sistema, más estímulo y más optimismo financiero, normalmente Bitcoin se beneficia muchísimo. Y de hecho eso fue exactamente lo que vimos. Cada vez que aumentaba el discurso favorable al crecimiento económico y a políticas más agresivas pro mercado, las criptomonedas reaccionaban muy fuerte. Pero aquí también aparece un riesgo enorme, porque el mercado cripto es todavía más emocional y especulativo que la bolsa tradicional. Y cuando figuras públicas con tantísimo impacto empiezan a lanzar mensajes optimistas, muchas personas terminan entrando simplemente por emoción. Lo vimos con Elon Musk, lo vimos con tweets moviendo Dogecoin, lo vimos con rumores sobre ETFs. Y ahora también vemos cómo la narrativa política empieza a influir muchísimo sobre el sentimiento cripto. El problema es que normalmente el pequeño inversor llega tarde. Cuando todo parece euforia y el mercado solo puede subir, históricamente es cuando más riesgo existe. Y ojo, esto no significa necesariamente que Trump esté equivocado sobre el mercado. De hecho, perfectamente podremos seguir viendo subidas importantes en bolsa y criptomonedas durante bastante tiempo. Especialmente porque la inteligencia artificial sigue atrayendo cantidades gigantescas de capital y porque todavía existe muchísima liquidez global. Pero hay una diferencia enorme entre pensar que el mercado puede seguir subiendo y comprar simplemente porque un político te dice que lo hagas. Ahí es donde yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, porque los políticos tienen incentivos completamente distintos a los tuyos como inversor. Ellos buscan apoyo, optimismo, narrativa positiva y estabilidad política. Tú buscas rentabilidad ajustada al riesgo, y esas dos cosas no siempre coinciden. Además, el mercado actual sigue teniendo problemas reales. Seguimos viendo deuda pública enorme, seguimos viendo presión sobre los bonos, seguimos viendo valoraciones muy altas en muchas compañías, incertidumbre sobre la inflación y tipos de interés altos. Y además existe un exceso de expectativas alrededor de sectores como inteligencia artificial. Entonces, cuidado con pensar que esto es simplemente una invitación mágica a ganar dinero fácil. Porque el mercado no funciona así. Y sinceramente, cuando un presidente empieza prácticamente a hacer llamadas públicas sobre comprar activos financieros, creo que eso debería incomodar un poco a cualquiera. Porque el mercado debería moverse principalmente por fundamentos económicos y resultados empresariales, no por frases virales capaces de mover miles de millones en minutos. Y aquí viene probablemente la parte más importante de este vídeo. ¿Qué debería hacer realmente un inversor inteligente en un entorno así? Mi opinión es bastante simple: separar completamente el ruido político de la estrategia de inversión. Porque si reaccionas emocionalmente a cada titular o cada tweet o cada declaración política, vas a terminar comprando arriba y vendiendo abajo constantemente. Lo importante no es adivinar el próximo comentario de Trump. Lo importante es entender el contexto económico, analizar las empresas, controlar el riesgo y tener una estrategia clara. ¿Puede que el mercado siga subiendo? Claro que sí. Es perfectamente posible, pero también es perfectamente posible que haya correcciones fuertes por el camino. Y el problema es que mucha gente entra en el mercado pensando únicamente en la subida rápida sin prepararse mentalmente para la volatilidad. Y ahí es donde suelen venir los errores más caros. Por eso, personalmente creo que el inversor serio tiene que enfocarse menos en el espectáculo político y más en los datos reales. Crecimiento empresarial, márgenes, liquidez, deuda, tipos de interés,
flujos institucionales, es lo que realmente termina moviendo el mercado a largo plazo, no los titulares virales. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Trump realmente ve algo positivo que el resto del mercado todavía no está viendo? ¿O simplemente intenta impulsar optimismo para fortalecer la narrativa económica? Déjamelo aquí abajo en los comentarios porque sinceramente este tema tiene muchísimo debate. Y por cierto, para los que quieran seguir el mercado de una forma más seria y profunda, también tengo mi Patreon. Ahí comparto cada semana un informe completo sobre el mercado en general, compañías que tengo en la mira, catalizadores importantes de la semana, ideas swings, algunas compras que estoy ejecutando y noticias que pueden afectar muchísimo el mercado financiero. No es algo obligatorio, obviamente, simplemente es para la gente que quiere profundizar un poco más y seguir los mercados de forma activa y profesional. Tienes toda la información en la descripción. Y si te gustó este video, no olvides dejar un like, suscribirte a Simple Finanzas y activar la campana porque vienen vídeos muy potentes sobre bolsa, macroeconomía y oportunidades de inversión. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.